Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a continuar con los repasos académicos de fisiología. En este caso va a presentar el tema electrofisiología cardíaca el alumno Jim Junior Carguay Pepe, quien es un estudiante del quinto ciclo, ponente en la jornada de fisiología y también es un estudiante de quinto superior. De antemano agradezco mucho su disponibilidad de tiempo y espero que puedan disfrutar de esta ponencia y les sea de mucho agrado. Adelante, Jim. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. ¿Están logrando ver mi presentación? Por favor, confirmen. Aún no se ve, Jim. A ver, un momento. Ahora sí se ve. Ya, excelente. Bien, chicos, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Desde ya mis más sinceros agradecimientos al Centro de Estudiantes de Medicina por la respectiva invitación que se me ha hecho en esta oportunidad. Quien habla, Harvey Piña Pepe Jim Jr., estudiante del tercer año de medicina. En esta ocasión tengo la dicha de poder platicar o exponer sobre la electrofisiología cardíaca. Precisamente me han indicado que esta es una reunión pues que tiene el principal objetivo de que los chicos específicamente del segundo año pues puedan tener un examen adecuado de justamente el segmento de fisiología cardiovascular. Precisamente he optado por indicarles o a ustedes pues explicarles sobre la electrofisiología cardíaca, ya que es un tema bastante importante y es bastante preguntado en los respectivos exámenes. Así que con ese pequeño preámbulo, solamente toca acotar y decirles que los datos esenciales y puntuales que les voy a tratar de brindar, trátenlo de anotar, ya que muchos de estos no van a estar en la diapositiva por cuestiones del tiempo, pero obviamente es más importante su atención, porque la finalidad es de que puedan ustedes interiorizar y fijar las ideas. Pues el contenido de esta ponencia es el potencial de acción cardíaco, periodo refractario cardíaco y el sistema de conducción cardíaco, que al final lo vamos a correlacionar con electrocardiograma básico, porque eso les van a preguntar en los exámenes tanto de anatomía como de fisiología cardiovascular. En el lado derecho pueden notar claramente el ciclo cardíaco, que incluye una sístole y una diástole. Cabe recalcar que entre la diástole y una sístole, el proceso que consume más tiempo es la diástole. En términos fraccionarios, la diástole generalmente va a representar dos tercios, mientras que la sístole un tercio. Ahí también ya es una pregunta tipo de examen. El otro dato es respecto a los nódulos que van a poder ver y que va a ser bastante relevante durante el sistema de conducción cardíaco. Recordemos que las válvulas auriculoventriculares, que es la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, presentan unos componentes que obviamente va a darle forma que son la zona semilunar o la zona triluminar, ¿no? Por eso es tricúspide y bicúspide. Pero más importante que estos son los nódulos que se hallan en las válvulas sigmoideas o semilunares, que es, por ejemplo, en este caso la arteria pulmonar, que va a tener a un nódulo de Morgagni. Estos nódulos de Morgagni se encuentran ubicados en cada valva y su importancia es de poder fijar mucho mejor o evitar el reflujo sanguíneo. Y no se está viéndose por el corte la arteria aorta con su respectivo nódulo de Arancio, que también su función es evitar el reflujo sanguíneo. Así que creo que con esta pequeña ilustración se ha brindado dos datos relevantes, uno referente pues al tiempo del ciclo cardíaco y otro referente a la presencia del nódulo de Morgagni en la arteria pulmonar, mientras que el nódulo de Arancio en la arteria aorta. Con esto podemos ya empezar a hablar estrictamente sobre el potencial de acción cardíaco, donde pueden notar aquí que nuestro corazón es un órgano muscular hueco
que está ubicado en el mediastino inferior medio y que está constituido por células miocárdicas y células nodales. En otros términos, células eh, cardíacas y las células eléctricas. Va a depender mucho de la literatura que estén utilizando. Estas células se diferencian justamente en el tipo de potencial de acción cardíaco. Podemos notar aquí que hay una serie de representaciones del potencial de acción cardíaco. Sin embargo, de toda esta serie de tipos de potencial de acción cardíaco, solamente es necesario que ustedes la dividan en dos tipos, rápido y lento. El potencial de acción cardíaco rápido es realizada generalmente por las células contráctiles o miocárdicas, mientras que el potencial de acción cardíaco lento es realizada por las células eléctricas o nodales. ¿Por qué uno es rápido y por qué el otro es lento? Es específicamente por el tipo de canales que presentan en su membrana celular. El canal que más resalta en un potencial de acción cardíaco rápido es la entrada de sodio, mientras que en el potencial de acción cardíaco lento es el calcio. Asimismo, pueden notar en términos de microvoltios que el potencial de acción rápido es más negativo y el potencial de acción lento es menos negativo. Y esto más adelante lo voy a ir precisando para que se entienda mucho mejor. Pero estas son las generalidades que ustedes deben tener en cuenta para que se pueda entender en las diapositivas siguientes. Asimismo, esta representación ya nos puede dar a entender que es necesario poder identificar cada componente del sistema de conducción cardíaco, como es el nodo sinusal, es el nodo aurículo-ventricular y el haz de His y las fibras o red de Purkinje. Esas son las ideas generales y poco a poco vamos a ir especificando. Recuerdo que en mi momento me plantearon en el examen de fisiología cardiovascular una de estas gráficas. Generalmente las gráficas que ponen en los exámenes van a ser el potencial de acción cardíaco rápido. ¿Por qué? Porque el potencial de acción cardíaco rápido es completo, es decir, tiene las 5 fases que usualmente se debería aprender todo tipo de estudiante de medicina, desde una fase 4, 0, 1, 2 y 3. Mientras que el potencial de acción cardíaco lento no tiene esta meseta pronunciada. Es por eso que solamente tiene la fase 4, fase 0 y fase 3. Ahora, es necesario que ustedes tengan que recordar en orden. Y el orden no es desde cero, porque también hay cuestionarios en que ponen ordene las fases del potencial de acción. Y no es de que va a empezar de 0 y va a terminar en 4, no. En ambos casos tiene que empezar desde la fase 4 y generalmente preguntan sobre qué fases carece el potencial de acción cardíaco lento. Entonces, en esos casos la respuesta tiene que ser la fase 1 y 2. De esas carece. Ahora, cada fase, y es aquí en donde tienen que tratar de anotar o interiorizar lo que voy a mencionar a continuación, son lo que generalmente preguntan. En cada fase hay un determinado canal o bomba que tiene notoriedad. Por ejemplo, en la fase 4 participa la bomba sodio-potasio. En la fase 0, el canal que tiene predominio o relevancia es el canal de sodio. En la fase 1 es el canal de potasio. En la fase 2 es el canal de calcio. Y en la fase 3 nuevamente el canal de potasio. Repito, bomba sodio-potasio, canal de sodio, canal de potasio, canal de calcio y canal de potasio. Entonces, eso va a estar distribuido en la membrana celular de las células contráctiles o cardíacas, como acá lo he mencionado, las células miocárdicas. Pero las células nodales, es decir, las células que están ubicadas en el nodo sinusal o en el nodo auriculoventricular, tienen un potencial de acción cardíaco lento, es decir, tiene otro tipo de canales iónicos en su membrana celular. Es por eso que aquí yo les hablé de bomba sodio-potasio, pero acá solamente hay canales de sodio con predominio, porque en sí todas las células van a tener todo tipo de canales. Sin embargo, lo que acá importa es que ustedes sepan diferenciar cuál es el canal o la bomba que tiene protagonismo, que le va a dar la particularidad o la parte distintiva a cada fase. Y es por eso que en la fase 4 el canal de sodio, en la fase 0 es el canal de calcio y en la fase 3 es el canal de potasio. Entonces, esos canales que he mencionado sí o sí lo tienen que fijar. ¿Por qué? Porque las preguntas que les van a plantear serán de la siguiente manera.
¿Qué canal es el protagonista principal en la fase 2? Entonces la respuesta ahí tiene que ser, por ejemplo, el canal de calcio, quien va a permitir la salida de los canales de calcio y así obviamente puede ocurrir este proceso de meseta. Habiendo dicho los canales, hay otros términos que también tienen que aprender y es cuestión simplemente de saber correlacionar. Generalmente cuando ustedes escuchan el término potencial de membrana en reposo, hace referencia a este punto que está acá. Y ese punto tiene un valor que también preguntan, y es de la de -90. O sea, si acá yo haría un tracito, acá sería -90. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el potencial de membrana en reposo de las células miocárdicas? La respuesta en ese caso es -90. Y si les preguntan, cambiando la forma, pero en el fondo es lo mismo, les preguntan en qué fase se encuentra ubicado el potencial de membrana en reposo, ustedes tienen que responder fase 4. Así como hay un potencial de membrana en reposo, también hay un potencial de membrana umbral. Y eso va a estar un poco más arriba. Si siguen acá la gráfica, eso va a estar más o menos por acá antes de que inicie la fase 0. Y eso tiene un valor de -70. Eso también pregunta. Tienen que, en este caso, memorizar, fijar estos valores de -90 y -70. -90, potencial de membrana en reposo, potencial umbral -70. Y en la fase 0 tienen que recordar la expresión de despolarización. Si les preguntan la despolarización, ¿a qué fase corresponde? Deben responder fase 0. Si les preguntan por una repolarización, fase 1. Y si les preguntan por una despolarización, pero les precisan despolarización final, en ese caso ya sería la fase 2. Y así gradualmente tienen que saber correlacionar. Y en la fase 4 es algo parecido. En la fase 4 es un potencial de membrana en reposo, esta fase que están viendo acá. La fase 0 es un proceso de despolarización y la fase 3 es una fase de repolarización. Esos términos tienen que saber distinguir justamente porque muchas de las preguntas van a venir de estas. Créanme que va a venir de ahí. Y respecto al periodo refractario, es simplemente seguir utilizando el potencial de acción específicamente al rápido, pero ya hablando estrictamente de si la célula cardíaca durante ese momento que he mencionado puede o no generar un nuevo potencial de acción. En otras palabras, esto se explica de la siguiente manera. A ver un momento aquí. Lo que pasa es lo siguiente. En un periodo refractario absoluto que comprende desde la fase 0 hasta la mitad de la fase 3, durante este tiempo, el corazón no puede tener otro potencial de acción cardíaco, solamente puede tener un solo potencial de cardíaco, no puede haber paralelismos. Es por eso que ahí les claramente está explícito, no puede generar un nuevo potencial de acción. ¿Y qué pasaría? Vamos a suponer que el corazón pudiera desarrollar paralelamente dos potenciales de acción. Lo que se podría ver o lo que se sospecha son las arritmias cardíacas. O sea, el corazón en términos de frecuencia cardíaca habría todo un caos. Y que eso lo van a ver más adelante en otros cursos, pero de momento esto es lo normal, así que en un periodo refractario absoluto que está comprendido desde la fase 0 hasta la mitad de la fase 3, no hay nuevo potencial de acción cardíaco que se pueda generar. En contraparte, en el periodo refractario relativo, la célula cardíaca, en este pequeño pedacito, que es desde la mitad de la fase 3 hasta la final de la fase 3, en este caso sí pudiera ya generar otro potencial de acción, de modo que este potencial de acción cardíaco, inmediatamente terminado, y hay otro potencial que va a tener que iniciar y de modo que así el corazón tenga una frecuencia cardíaca típica, ¿no? Que va de 60 a 100 latidos por minuto. O sea, la idea es conservar la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué motivo el periodo refractario absoluto no puede generar un nuevo potencial de acción? Es estrictamente porque los canales de sodio están completamente cerrados o impermeables, en otras palabras, inactivos. Pero en este pequeño pedazo del potencial de acción rápido, hay canales de sodio que relativamente están abiertos y esto es lo que permite que sí se puede generar un nuevo potencial de acción. Eso es lo que tienen que tener en cuenta del periodo refractario. Entonces, a modo de retroalimentación, porque va a haber un cuestionario terminado este pequeño segmento,
Lo que quiero que interioricen es sobre quiénes realizan cada tipo de potencial de acción, en este caso células miocárdicas, potencial de acción rápido, células nodales o eléctricas, potencial de acción lento. Asimismo, respecto al potencial de acción, tienen que considerar que el rápido tiene las 5 fases y el lento solamente tiene 3, de las cuales la fase 4 corresponde al potencial de membrana en reposo, la fase 0 corresponde a una despolarización, la fase 1 corresponde a una repolarización temprana, la fase 2 corresponde a la meseta y la fase 3 a una repolarización tardía. Esta es temprana y por acá es tardía, en ambos casos. Ahora, respecto al potencial de acción cardíaco lento, esto es despolarización, perdón, potencial de membrana en reposo, esto es reposo, me van a disculpar por la letra. La fase 0 tiene que ver con la despolarización y la fase 3 tiene que ver con la repolarización. Eso es lo que tienen que saber de potencial de acción. Asimismo, la fase 2 también es conocida como la meseta. Es todo esto que están viendo acá. Esta es la famosa o de conocida meseta, en donde hay ingreso de o salida de iones calcio, como les he mencionado hace un momento. Respecto al periodo refractario, tienen que saber estrictamente sobre si se genera o no un nuevo potencial de acción. Absoluto, no se genera ningún potencial de acción. En el relativo sí se genera un potencial de acción. ¿Por qué pasa esto? Ya les he explicado por los canales de sodio. Van a depender si están totalmente cerrados o parcialmente cerrados. Habiendo dicho esto, a modo de que ustedes puedan fijar lo que he venido hablando, van a tener un 30 segundos para desarrollar cada preguntita, cada 5 preguntas que se les voy a plantear a continuación. Empezamos con esta. Traten de escribir por el chat sus alternativas, de modo que también pueda saber si dónde hacer un énfasis adicional. Así que unos 30 segundos está bien, chicos, por favor. Traten de darle una respuesta. Miguel, en ese caso tal vez me puedas apoyar porque no logro ver el chat. ¿Qué alternativas han considerado? Por favor. Claro, amigo, te leeré las respuestas en cuanto escriban. Parece que no se animan a responder, amigo. Igual, si pudiera Bueno, yo entiendo a la participar. perfección. Sí, no hay ningún problema entonces. Mientras eso vamos obviamente avanzando. Así que la respuesta en este caso sobre el potencial de membrana en reposo típico de un cardiomiocito ventricular, cabe recalcar también que podría ser un auricular, va a ser de menos 90 milivoltios. Y eso claramente lo he mencionado al inicio de esta presentación. Bueno, aquí lo había mencionado que era un potencial, justamente esta es la de menos 90. Recuerden que el potencial umbral va a ser de menos 70, que es a este nivel. De modo que así haya una fase cero que dé inicio a todo este potencial de acción cardíaco. Respecto a la segunda pregunta, vamos a ir juntos, de modo que también tal vez se animan. Vamos avanzando de todas formas sobre qué canal iónico es responsable de la fase de despolarización rápida en el potencial de acción cardíaco. También lo había mencionado que la fase de despolarización tiene que ver con los canales de sodio. Justamente eso lo van a ver aquí, en esta parte de la fase cero, donde hay canales de sodio para el potencial de acción cardíaco rápido y para el potencial de acción cardíaco lento lo van a poder determinar en la fase 4. En tanto en la fase cero y en la fase 4 hay un predominio de los canales de sodio. Con eso responden esta pregunta. Y así les van a plantear en el examen de fisiología. Son preguntas directas. Generalmente nos preguntan así de forma directa y no tanto contextualizadas. Esta tercera pregunta es: ¿qué ion es crucial para la meseta o la fase 2 del potencial de acción cardíaco? También les he insistido varias veces que acá tiene que ver con los iones calcio. Y justamente este es el potencial de acción
cardíaco de fase 2 o la meseta. Esto es propio de las células contráctiles. Entonces, en todo este proceso hay una participación evidente de los canales de calcio y eso no tienen que olvidar. Y la cuarta pregunta, esta es la última pregunta de este segmento. Terminado ello, vamos a desarrollar el sistema de conducción cardíaco. De este segmento, necesariamente tienen que dominar bastante cada componente que está acá, desde el nódulo sinusal hasta las fibras o red de Purkinje. De aquí, recuerdo que nos han preguntado bueno, el examen del año pasado sobre el nodo aurículo-ventricular, pero no les van a preguntar de esta forma, van a usar, o bueno, el doctor usa los epónimos, así que es necesario que aprendan los epónimos, como en este caso, el nodo sinusal equivale al nodo Katie-Flack, así que eso tienen que aprender, Kate-Flack. El nodo aurículo-ventricular corresponde a las Choftawara. Y de estos epónimos, adicional a estos, tienen que saber su función. El nodo sinusal está encargado de la generación del impulso eléctrico. Las haces internodales tienen como función transportar el impulso eléctrico. El nódulo aurículo-ventricular está encargado de un retraso del impulso eléctrico. El haz de His es como las haces internodales, solamente se encarga de transportar el impulso eléctrico. Las fibras o red de Purkinje tienen la función específicamente de sincronizar a los ventrículos. Sincroniza ventrículos. Así que en palabras puntuales es eso: generación del impulso eléctrico, nodo sinusal o nodo de Kate-Flack, haces internodales transportan el impulso eléctrico, el nodo aurículo-ventricular, también denominado nodo de Ashchoff-Tawara, está encargado de retrasar el impulso eléctrico. El haz de His es estrictamente este componente que se está dividiendo en una rama derecha y en una rama izquierda. Y las fibras o red de Purkinje son esas terminaciones que están viendo ahí en la parte distal o en la parte final de los ventrículos. Es por eso que acá puse sensibilidad ventricular. Asimismo, otro detalle bastante relevante es que al nodo sinusal le conocen como el marcapaso primario. Al nodo auriculoventricular la denominan como el marcapaso secundario. Y a las fibras o red de Purkinje, en algunos casos le van a denominar como el marcapaso terciario. Y les voy a explicar por qué motivo. El marcapaso primario obedece a que el nodo sinusal obviamente es el encargado de generar el impulso eléctrico y es esto que están viendo aquí. Este es el nodo sinusal. Pero si el nodo sinusal falla por diversos motivos patológicos, quien se va a encargar de suplir esta función va a ser el nodo auriculoventricular, este componente que están viendo aquí. Y por eso la denominan el marcapaso secundario. Pero también hay casos en la que ambos pueden fallar. Y cuando ambos fallan, ahí suple la función la red de Purkinje, esas terminaciones que están aquí en la parte final o distal de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Otro detalle que generalmente se pregunta es sobre dónde están localizados. El nodo sinusal, las haces internodales y el nodo auriculoventricular están distribuidos estrictamente en la aurícula derecha o en el atrio derecho. Eso también preguntan en anatomía. Son cosas básicas, pero así les van a preguntar, solamente que les van a sumar algún caso clínico, algún contexto, pero de fondo es a lo básico, lo esencial, lo que obviamente todos deben saber. Sobre las fibras o red de Purkinje y el haz de His ya van a estar distribuidos en los ventrículos. Esto incluye el tabique interventricular y el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Así que hay una excelente distribución de este sistema de conducción cardíaco en el corazón, de modo que se garantiza que se desarrolle el ciclo cardíaco, tanto la sístole como la diástole, tanto la contracción como el llenado cardíaco. Y aquí están viendo un GIF en la que pueden correlacionar el sistema de conducción cardíaco con el electrocardiograma. Esto les van a preguntar, desde mi punto de vista es una pregunta segura que les van a preguntar en el examen de anatomía, una correlación. Y eso lo vamos a desarrollar en el otro segmento, así que vamos en orden. Y eso es la pregunta. La pregunta uno respecto a este sistema de conducción tiene que ver con qué tipo de potencial de acción
tienen las células del nódulo sinusal. Y recordemos que la célula del nodo sinusal es un tipo de célula eléctrica, por lo tanto le corresponde un potencial de acción cardíaco lento, así que tiene una despolarización lenta. Con ese principio que he mencionado al inicio de esta ponencia ya pueden contestar esta pregunta. Y obviamente tiene el automatismo. Recordemos que el corazón tiene propiedades. Y una de sus propiedades es el automatismo, esa capacidad que le permite generar el impulso cardíaco. Pero hay otra propiedad que es el ionotropismo, que tiene que ver con la fuerza de contracción. Recordemos sobre la propiedad del dromotropismo, que es esa capacidad para poder conducir el impulso eléctrico. Otro es respecto al cronotropismo, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca del corazón, que generalmente es de 60 a 100. En sí, cuando nosotros usamos la frecuencia cardíaca de 60 a 100, es lo que en sí el nodo sinusal está generando. O sea, el nodo sinusal genera estos impulsos cardíacos entre 60 a 100 y eso es lo que usamos en la clínica para saber si el paciente está experimentando taquicardia o bradicardia. Y la otra propiedad tiene que ver con la excitabilidad y eso le llaman el lusotropismo. El lusotropismo. La segunda pregunta corresponde a qué estructura del corazón tiene la mayor velocidad de conducción eléctrica. De los 5 componentes tienen que saber dos datos adicionales. ¿Qué componente tiene el potencial de cardíaco o la velocidad eléctrica más rápida y la más lenta? La más rápida tiene que ver con las fibras o red de Purkinje. Esta tiene la más rápida, la velocidad más rápida, mientras que la más lenta la tiene el nodo aurículo-ventricular. Y es por eso que el nodo auriculoventricular, como tiene un potencial de acción bastante lento, es por eso que retrasa el impulso eléctrico. O sea, permite que que las aurículas se llenen primero y posteriormente los ventrículos puedan recibir esa sangre y con normalidad pueda funcionar nuestro corazón. Esa es la importancia. Así que la respuesta acá tiene que ver con las fibras de Purkinje. Las fibras o red de Purkinje tienen la mayor velocidad de conducción eléctrica. ¿Cuál es la función principal del nódulo auriculoventricular, también denominado Aschoff-Tawara? Corresponde con retrasar la conducción entre aurículas y ventrículos. ¿Dónde se origina normalmente el potencial de acción en el corazón? Es en el nódulo sinusal. Es por eso que al nódulo sinusal, insisto, le denominan marcapaso primario, le denominan marcapaso principal, le denominan marcapaso natural. Una de esas formas les van a plantear en el examen. Marcapaso natural, marcapaso principal, marcapaso primario. ¿Qué ocurre si el nódulo sinusal falla? Justamente si el nódulo sinusal falla, y como hay varios marcapasos, no solamente hay un marcapaso primario, sino hay un marcapaso secundario hasta un marcapaso terciario, estos marcapasos van a reemplazar esa función. Entonces, si el marcapaso primario no está funcionando, el corazón dejará de latir. Falso, el corazón va a seguir latiendo, pero ya por función del nodo aurículo-ventricular, quien sería el llamado inmediatamente pasa eso. Es por eso que la respuesta aquí es que otras células, otros componentes del sistema de conducción cardíaco tomarían el control de la frecuencia cardíaca. Bien. ¿Qué células tienen la menor velocidad de conducción en el sistema cardíaco? Habiendo dicho, corresponde al nódulo aurículo-ventricular. Precisamente por eso le denominan a este como el encargado de retrasar el impulso cardíaco. Exactamente cuánto tiempo retrasa, como dato adicional, es de 0,1 segundo. Ese es el tiempo que va a consumir para retrasar el impulso eléctrico. Muy bien. ¿Dónde se distribuyen las fibras de Purkinje? Las fibras de Purkinje, recuerden que es el último componente del sistema de conducción cardíaco, que lo que hace es justamente inervar la zona del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y eso lo hace estrictamente en el endocardio ventricular. Tal vez por histología, recordemos que el corazón tiene tres capas, básicamente, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio. Este sistema nodal estrictamente va a estar distribuida en el endocardio, o sea, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular,
y, por ejemplo, las fibras de Purkinje van a estar estrictamente relacionadas con el endocardio, porque el miocardio es estrictamente el principal músculo, pero no, por naturaleza esto se va a contraer porque está constituida por células contráctiles. Y el epicardio es más de revestimiento, es más de protección. Así que si de las tres capas tienen que recordar, es el endocardio, ya, es el endocardio. El endocardio es la que tienen que recordar. Así que ahí está la respuesta. ¿Qué estructura retrasa la conducción del impulso eléctrico para permitir el llenado ventricular? Insisto, acá la respuesta es el nodo aurículo-ventricular. ¿Qué estructura es responsable de la despolarización rápida y coordinada de ambos ventrículos? Acá la clave está en despolarización de ambos ventrículos. En este caso es evidentemente las fibras de Purkinje. Y finalmente, si hasta el momento tal vez no habría ninguna pregunta, vamos a desarrollar el electrocardiograma, que es la correlación clínica que se suele preguntar en los exámenes teóricos. Además, esto va a ser bastante importante, pues, cuando desarrollen, por ejemplo, CP3, porque ahí generalmente se necesita estos conceptos para tener una asociación idónea entre el potencial de acción, el sistema de conducción eléctrico y el electrocardiograma. El electrocardiograma, como pueden divisar, está constituido por tres componentes, por ondas, por segmentos y por intervalos. Tienen que dominar prácticamente todo, o sea, tanto ondas, segmentos e intervalos, pero ¿desde qué punto de vista? O sea, justamente es para el examen. La onda P, por ejemplo, la onda P va a representar una despolarización, pero una despolarización auricular. Entonces, si les preguntan, ¿qué refleja la onda P en el electrocardiograma? Ustedes tienen que marcar despolarización auricular. También les preguntan de la siguiente manera, ¿qué refleja el complejo QRS? En ese caso tiene que ser la despolarización ventricular. Otra pregunta que también se puede plantear es, ¿qué refleja la onda T? Y en este caso es la repolarización ventricular. Estas cosas preguntan. Una de estas les van a preguntar. Estoy convencido. Onda P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Y si tuvieran inconvenientes tal vez en recordar o diferenciar entre despolarización o repolarización, la forma sencilla de poder aprender esto es simplemente que ustedes recuerden que casi toda el componente del electrocardiograma va a estar determinado por una despolarización. Desde aquí, toda esta parte que estoy sombreando es estrictamente despolarización. Todo esto es despolarización, hasta aquí. Y solamente este pequeño espacio o esa pequeña onda es repolarización. Solamente esto es repolarización. Porque esto ya es el complemento. O sea, en sí la representación va hasta acá nada más. Solamente que ahí estamos viendo dos secuenciales. Entonces, entre despolarización y repolarización es más despolarización que repolarización. Y precisamente por eso fácilmente se deriva onda P, despolarización. ¿Pero qué tipo de despolarización? Auricular, porque recuerden que en el sistema de conducción cardíaco acá, a ver un momento, el impulso va de arriba hacia abajo, va de aurícula a ventrículo. Es por eso que acá en el electrocardiograma ustedes tienen que primero considerar una despolarización auricular. Después de haber mencionado una despolarización auricular, empiezan por una despolarización ventricular que está relacionada con el complejo QRS y finalizan con una repolarización ventricular. Esas tres cosas tienen que sí o sí fijarlas. Habiendo dicho esto, las preguntas son de la siguiente forma. ¿Qué elemento en el electrocardiograma refleja la conducción a través del nodo aurículo-ventricular? Esto simplemente deriva de acá. La respuesta necesariamente va a estar en la línea roja que se ha sombreado. Por lo tanto, no estamos viendo la onda, por ejemplo, no estamos viendo la onda P, no hay onda P como alternativa.
Las alternativas están en términos de intervalo y es casi lo mismo, porque los intervalos son aquellos componentes que van a estar distribuidos acá, entre onda y complejo. Entonces acá estamos viendo esta parte que estoy sombreando. Insisto, me van a disculpar por el gráfico que hago los dibujos, porque el mouse no me ayuda tanto. Esta parte es el intervalo PR y esto obviamente está asociado con el nódulo sinusal y con el nódulo auriculoventricular. Y es por eso que en esta pregunta la respuesta corresponde al intervalo PR. O sea, el intervalo PR refleja la conducción eléctrica a través del nódulo auriculoventricular. Y si les cambiarían por un nódulo sinusal, la respuesta se mantendría ahí, porque se trata de una despolarización auricular. La segunda pregunta, ¿qué elemento en el electrocardiograma refleja la despolarización ventricular? Corresponde al complejo QRS, también lo he indicado acá, despolarización ventricular, complejo QRS. La tercera pregunta, ¿qué bloqueo se produce si falla la conducción en el nódulo de Aschov? La respuesta definitivamente tiene que ver con un bloqueo. ¿Qué bloqueo creen, chicos? ¿Es un bloqueo auriculoventricular o un bloqueo sinusal? Si se trata de un nódulo Aschov. Si alguno se anima tal vez a escribir, obviamente tienen que, acá si es que no dominas epónimo, hay un problema, ¿no? En el que puedes fallar, pero mientras tengas interiorizado los epónimos no hay ningún problema, así que el nódulo de Aschov tiene que ver con el nódulo, con el bloqueo aurículo-ventricular, que corresponde al marcapaso secundario. Así que si hay un problema en la generación, en el marcapaso secundario se produce un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Qué elemento en el electrocardiograma refleja la repolarización ventricular? La respuesta para ese caso es la onda T. La onda T refleja la repolarización ventricular. Finalmente, chicos, agradecido por su atención y finalmente, pues, solamente me queda recomendarles que tengo entendido que están a puertas de un examen, solamente es cuestión de que puedan fijar las ideas básicas, así como las que he mencionado en esta ponencia, no tanto se compliquen en profundizar, porque además el tiempo apremia, ¿no? Y créanme que las cosas que les van a plantear va a ser de un nivel que con que dominen lo básico puedan contestar, porque lo demás es algo deductivo. Y bueno, chicos, con eso concluyo. Si es que habría alguna pregunta, presto a responderlas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por tu excelente ponencia, Jim. Si no hay preguntas del público, entiendo que ha quedado todo claro. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de esta ponencia. Reitero el agradecimiento al ponente Jim Jr. Y sin más que decir, tengan buena noche. Nos estamos viendo. En unos minutos o quizá en unas horas está subiendo la clase también y las PPTs. Gracias, chicos.